Tomen sus lugares por un instante, mis hermanos. Primeramente, mis hermanos, gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de vivir y claro, también de estar aquí en este lugar donde vamos a escuchar la palabra que viene de Él. En esta ocasión vamos a estudiar un mensaje muy sencillo, mis hermanos, que le he titulado El poder de la palabra de Dios. El propósito, mis hermanos, de este sencillo mensaje es que cada uno de nosotros afirme bien lo que uno cree respecto al poder de Dios, que pues la realidad es que es un Dios invisible. Pero ¿cómo podemos tener testimonio de Él? Pues es a través de la palabra. Y ese es el mensaje, mis hermanos, el poder de la palabra de Dios. Vamos a mirar el efecto de lo que hace la palabra en la vida de nosotros los hombres y de lo que ya ha hecho en el pasado. Y claro, lo que Dios hizo con su palabra. En la vida, mis hermanos, literal, nosotros ya podemos mirar que existen diferentes poderes que en la vida pueden ayudar hasta cierta parte al ser humano. Uno de esos poderes es la educación académica. Todo mundo, o más bien la mayoría del mundo, busca ese poder, o sea, busca tener una educación altamente calificada para tener poder en cierta área, porque también solo ayuda en ciertas áreas en las que uno se prepare. Ese es un poder que existe y mucha gente está buscando, desde luego, para ayudar sus vidas. Pero también podemos mirar que existe nada más fácilmente un poder que todos buscan, más bien que la mayoría de la gente busca, que es la delincuencia, mis hermanos. La delincuencia, a través de las noticias podemos mirar que se ha convertido en un poder muy grande. Día a día se hace más grande. Y así podemos mirar en muchos países del mundo que los jóvenes están abandonando las escuelas, la educación académica, para integrarse al poder que es de la delincuencia organizada. Muchos de ustedes pueden mirar a través de las noticias en México cómo se arman grupos que están ya equipados, ya son un ejército. Y mucha gente se siente bien estando dentro de esos grupos, porque pareciera que les da seguridad. Y eso es lo que la gente busca un poder para adquirir seguridad. Y cuando uno tiene una educación académica muy fuerte, ¿por qué no? Sí da seguridad en cierta área de la vida, porque estás altamente preparado y puedes desarrollar cierta cosa y de ello eres bien remunerado, o sea, te pagan bien, y es correcto. Pero en la delincuencia organizada, mis hermanos, también la gente le dan lo que quiera, le pagan muy bien y obtiene lo que él quiere, hablando en las cosas terrenales, y le gusta. Y mucha gente busca eso y sienten que eso les ayuda, y hasta cierta parte sí. Pero hay otro poder que verdaderamente sobrepasa a todos los poderes que existen en la tierra, y ese es el poder de Dios. Y ese es el que muchos no están buscando. Pero vamos a mirarlo a través de la palabra. ¿Qué límite es el que tiene el poder de Dios? Más bien, los poderes que existen en la tierra, mis hermanos, son limitados. Pero el poder de Dios es ilimitado. Alguien de nosotros se preguntará, ¿y cómo yo adquiero ese poder? El poder ilimitado de Dios, ¿cómo yo lo adquiero? Es a través de su palabra. Dice la Escritura, allá los hermanos van a poner en la pantalla, Proverbios capítulo 8:14, dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Así dijo Jehová de los ejércitos. Cuando dice conmigo está el consejo, o sea, ¿el consejo qué es? Es la palabra. Conmigo está la palabra. Yo soy la inteligencia, dice Dios, y conmigo está. Dice el consejo, yo soy la inteligencia y mío es el poder.
En el libro de las Crónicas, primer libro, 29:12, dice: de ti vienen las riquezas, la honra, tú lo gobiernas todo, la fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. La Escritura dice esas palabras. También el Señor dice en Salmo 148:5, dice: alaben el nombre del Señor, porque Él dio una orden con su palabra y todo el universo fue creado. Él dijo que se cree lo que existe hoy y todo fue hecho. Dios lo hizo con su palabra. Y vamos a tener una lectura en Salmos 33:6, y quiero que se pongan de pie porque de ahí vamos a partir. Estos textos que di fueron de introducción para que podamos mirar lo que dice el Señor a través de su palabra. Salmos 33, verso 6. Dice Salmos 33, verso 6. Dice la Escritura de esta manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Tomen sus lugares, mis hermanos. La palabra de Dios dice que todo fue hecho por su boca, por su palabra. Este tema, mis hermanos, es puntual, es directamente resaltar lo que es la palabra de nuestro Dios. Otra vez, mucha gente no se ha percatado que hay un poder inmenso, que es el poder de Dios y que viene a través de su palabra. Aquí en este texto, mis hermanos, podemos mirar cómo fue creado todo, cómo existió, dice la Escritura, de la nada, cómo Dios separó el cielo del agua, y cuando miró esto, que había sequedad, eso le llamó tierra. Y así, lo demás, lo húmedo le llamó mar, y está en la Escritura. Dios, mis hermanos, todo lo hacía con su palabra. Eso dice la Escritura. Él dijo que se haga la luz, y la luz fue hecha. Y la parte de la luz iluminada lo llamó día. Y así sucesivamente fue haciendo todo nuestro Dios. Los animales de la tierra, los que se arrastran, los marinos, los que vuelan, y también la vegetación y el hombre. Interesante. Dios, mis hermanos, todo lo que creó fue perfecto, pero algo que le puso un toque especial, y lo dice la Escritura, fue el hombre, el humano. Dice la Escritura, allá en la pantalla va a estar Génesis 1, 27 y 28, dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo, que quiere decir, y los engrandeció, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces de la mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mira nada más qué palabras dijo el Señor: dominen la tierra. Y ustedes sean sobre todo lo que existe, todos los animales, ustedes. Por eso es que a través de estos escritos uno puede sentirse diferente, pensar y mirar diferente. Pero cuando uno no sabe estas cosas, uno a todo le tiene miedo, uno está inseguro, uno no sabe por dónde va ni de dónde viene. ¿Por qué? Porque no sabemos nuestro origen. Mucha gente no sabe estas cosas. Y cuando uno sabe estas cosas, uno totalmente se siente fuerte, seguro y un tanto poderoso, porque así lo creó, así fue el humano creado. Alguien fuerte y poderoso. También la Escritura dice, referente a lo que es la palabra, San Juan, capítulo 1, del 1 al 3, todo el mundo sabe estas palabras, mis hermanos. Solo quiero darle un poco más de realce lo que viene siendo la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice: en el principio la palabra ya existía, hablando de la palabra.
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En nuestras versiones antiguas dice el verbo ya existía, el verbo era Dios. Y luego dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿De quién nos está hablando aquí, mis hermanos? ¿Quién es la palabra? ¿Quién simboliza la palabra? ¿Quién representa la palabra? Nuestro Dios decía que se hagan los animales, decía con la palabra, y rápidamente se ejecutaba y se empezaba a hacer. La palabra es Jesús, el verbo es Jesús. Él es la palabra, Él fue la palabra, Él es la palabra y Él será la palabra en una forma simbólica. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, nos dice que el hombre que fue creado de una forma física, así desde el principio de la tierra lo agarró y empezó a formar el muñeco y después lo sopló y le dio vida. La Escritura nos explica cómo fue creado el ser humano de la forma física, pero cuando nos dice que Él tiene capacidades mayores que todo ser viviente aquí en la tierra, el hombre, el humano, tiene las capacidades mucho mayores que toda alma viviente aquí en la tierra, o sea, nosotros. Y eso, mis hermanos, para mí es grande y motivante y me hace sentir emocionado y seguro y confiado. También la palabra nos enseña que Él nos creó físicamente y nos dio todas las habilidades desde el principio, pero ya pasando los años, la Escritura dice allá en Jeremías que también nuestro Dios crea al hombre de una forma espiritual. Viene siendo la transformación, la conversión de lo pecaminoso a lo limpio. La Escritura dice la restauración. Vamos a decir que uno conoce el Evangelio ya de la edad de 20, 25 años. Nosotros debemos saber que durante esos 25 años uno ya hizo muchas cosas equivocadas. Uno ya pensó de una forma equivocada porque uno va creciendo y sin Dios uno no va haciendo las cosas de la forma como Dios quisiera. ¿Por qué? Porque uno se alejó de lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es desde nacimiento. Dios dijo que el ser lo crió de una forma sorprendente y uno pierde eso. Pero la palabra de Dios dice que hay una transformación o hay una capacitación. El Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo dice en Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios sea capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo miles de años más después de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre perdió su poder, perdió su educación principal que fue desde el principio, pues. Pero viene y dice la palabra que es inspirada de Dios, te puede capacitar, te puede corregir, te puede ¿qué? Preparar para toda buena obra que uno haga aquí en la tierra. Entonces nosotros todos podemos ser capacitados o transformados a través de la palabra que viene siendo el Evangelio. Entonces lo que nosotros podemos mirar aquí, ¿qué es lo que puede hacer la palabra? ¿Es tan poderosa para cambiar la mentalidad del hombre? Efectivamente sí. Es tan poderosa que puede transformar la mentalidad del hombre. Ahora, en Jeremías nos dice, y esto pasó en el tiempo de Jeremías, el profeta, el pueblo de Dios estaba actuando de una forma ya muy contraria a Dios. Y el Señor dice estas palabras a Jeremías. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te conviertes a mí, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense a ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Estas palabras fueron para Israel literal,
pero estas palabras también son aplicadas a nosotros. Si alguno de nosotros cree que estamos rindiendo a la máxima capacidad, mis hermanos, dejen decirle a través de la palabra no. Nosotros aún podemos llegar a otro nivel hablando en lo espiritual y en lo literal. Todavía podemos rendir más. No hemos llegado a nuestra máxima capacidad. Pero cuando hay una transformación total, entonces sí llegamos a un nivel mucho más elevado. Y eso es en lo espiritual también y en lo literal también. Podemos mirar el ejemplo de la transformación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él fue criado de una forma muy preparado. De hecho, nuestro Dios así lo creó desde el principio. Pero ya en lo literal, los judíos lo prepararon muy bien. Pero al paso de los días su mente se fue distorsionando. Y la Escritura dice que fue un hombre muy fuerte y peligroso para los seguidores de Jesucristo. Y entonces en él podemos mirar cómo hay una transformación. ¿Y quién hace esa transformación? El poder de la palabra. O sea, la palabra cambia su mente, cambia su forma de pensar y de mirar las cosas. Y es una persona que verdaderamente quedó como ejemplo en la Escritura de transformación o de restauración. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 26, 9, 11, dice, Pablo dijo estas palabras: antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén, con el permiso de los sacerdotes principales. Metí a la cárcel a muchos de los que creían en Jesús. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odié que hasta los perseguí en otras ciudades. En el siguiente slide dice: al mediodía, mientras iba por el camino, vi una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, hoy me he aparecido a ti porque te he elegido para hacerte ministro y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar en el futuro. El siguiente slide dice: yo te protegeré del pueblo judío y también de las naciones extranjeras a las que te enviaré. Tu misión es que les abras los ojos y les hagas pasar de las tinieblas a la luz y del imperio del Satanás a Dios. De este modo, por medio de la fe en mí, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que se han consagrado por sí. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo está narrando ante un rey. Dice: mira, esto es lo que pasó. Yo pensaba que estaba haciendo bien destruir a todos los que creían en Jesús, pero esto me pasó. Y ahora yo creo en ese hombre que fue levantado de los muertos y se llama Jesús de Nazaret. Yo creo en él. Su mente de él cambió de perseguidor, de matar a los cristianos, de golpear a los cristianos. Ahora él se hace un predicador de los cristianos. Aquí podemos mirar el poder de la palabra transformando la vida de Pablo, de un cambio de 380 grados, de muy malo a muy bueno. Dijo él: odiaba yo a estos hombres seguidores de Jesús. Y de ese odio se convierte ahora ¿qué? A una persona amorosa. Y ahora él predica el amor. ¿Se imaginan ustedes qué cambio tan grande? Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia dice, de las tinieblas a la luz, del imperio del maligno al imperio de Dios. Y cuando llegamos a ese lugar del imperio del maligno al de Dios,
y de la oscuridad a la luz, entonces se cumple lo que dijo Jeremías. Dice, delante de mí estarás y serás como mi boca. En donde quiera que uno se pare, cualquier problema que uno tenga que resolver, uno lo va a hacer como si fuera mismo Dios hablando en ti. ¿Cuándo? Cuando tú estás transformado. Así como Pablo se paró enfrente del rey y el mismo rey dice, yo casi me convenzo con este hombre, porque Pablo hablaba como si fuera Dios en él, porque había existido la transformación. Pablo fue el que dijo estas palabras en Corintios, segunda carta de los Corintios 5:17, fue el que dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo hablaba de una renovación. Dice, ahora si ustedes, hablaba a la iglesia de Dios, todos ustedes que ya fueron pasados a Cristo, ustedes son nuevas criaturas, son personas transformadas. Él fue el que dijo, el que robe no robe más, el que mienta tampoco miente más. ¿Y qué más dijo? Dijo, antes ustedes sean compasivos y amorosos y amables uno con el otro y humildes y compasivos y ámense unos a otros. Todas esas cosas Pablo las escribió, pero antes él decía, no Señor, hay que terminar con esos creyentes de Jesús. Un cambio enorme, mis hermanos. Eso es lo que hace Dios. Un cambio muy, muy grande, mis hermanos. Muy, muy grande. El apóstol Pablo fue también el que dijo esto. La escritura nos habla de una forma literal y simbólica y profética. Ustedes ya la saben. La forma simbólica es que así como Dios creó la luz y todas las cosas, así también Dios sigue creando los hombres de luz, hombres brillantes para su obra, para su reino, para su iglesia, hombres que brillan. Así como lo hizo de una forma literal en el sol, que miramos todas las cosas, así Dios sigue creando hombres brillantes. ¿Con qué? Con su palabra. Así lo dice el Evangelio. Jesucristo mismo dijo, vosotros sois ¿qué? La luz. ¿De qué? Del mundo. O sea, ustedes van a iluminar a aquella gente que esté en la oscuridad. Y la gente que está en la oscuridad, pues verdaderamente está muy limitada en su pensar. Y aquel que ha sido transformado puede mirar las cosas de una forma más amplia. Jesús por eso nos dice en la Escritura, la Escritura nos habla de una forma hermosa. Y dice lámpara, dice es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios es eso, es algo fuerte, es algo poderoso. La gente que no tiene eso, muy difícil puede honestamente triunfar en cualquier cosa. Difícil, complicado. Es más, posiblemente está imposible, pero cuando viene la transformación, todo es diferente. Dice la Escritura, Corintios, la segunda carta, 4:4, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen en Jesús, para que no vean la brillante luz del Evangelio y no entienden el mensaje de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un grupo que se ha rehusado a creer en Jesucristo y literalmente, simbólicamente dice que ellos les ha cegado los ojos. ¿Quién? El Dios del mundo liberal. Los mantiene ahí y no les hace mirar las cosas que cada uno de nosotros está viendo. Nosotros estamos viendo el día del sábado. Nosotros estamos mirando la enseñanza de Dios que nos puede ayudar para nuestra vida cotidiana y para la salvación. La gente que ha sido cegada con el conocimiento del enemigo, mis hermanos, no están viendo esas cosas. Por eso es que mucha gente se está muriendo en el alcoholismo, en cualquier tipo de drogas, divorcios, entonces, muchas cosas que le están pasando. ¿Por qué? Porque ya no está viendo la vida como Dios quisiera. Entonces necesitan una transformación, una restauración. Y la restauración viene a través del poder de la palabra, el consejo. Vamos a mirar un ejemplo, mis hermanos, de sanidad física. Eso es lo que hace la palabra sanidad física y espiritual. En un ejemplo, mis hermanos, a través de la Escritura, vamos a mirar aquí el poder de la palabra en acción en algo físico.
Leímos una historia, muchos de ustedes la conocen, dice la escritura allá, el libro de los Reyes 5:1, dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. ¿Por qué? Por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, poderoso, pero era leproso. Leproso era una enfermedad, tenía una enfermedad en la piel, pero era una persona muy distinguida, dice la escritura, muy importante. Era básicamente la mano derecha del rey de Siria, pero estaba enfermo. Pero la escritura nos dice, en esa narración de esa historia, dice que en los tiempos cuando raptaron a gente de Israel, entre esas personas que se llevaron como esclavas a este reino, iba una muchacha, y esa muchacha empezó a trabajar para la esposa de Naamán, de este general. Dice la escritura que la muchacha le dice a la esposa: mira, si mi señor o su esposo quisiera ser sano, yo sé cómo puede encontrar la sanidad. Y la mujer dijo: ¿y cómo? ¿Y dónde? Dice: allá en Israel hay un profeta que él puede sanar a mi señor, a su esposo, lo puede sanar. Y entonces estas palabras llegan al rey de Siria, y él escribe una carta al rey de Israel, y diciendo: allá va mi general y necesito que hagas esta obra con él, quiero que lo sanes, porque supe que allá ustedes tienen un sanador. Cuando el rey recibe esta carta, y el rey dice: ¿y yo cómo lo voy a sanar? Y el rey se molesta y se preocupa y queda muy angustiado. ¿Y qué voy a hacer para sanar a este general? Y empezó a pensar, dice: a lo mejor solo viene como espía para querer hacernos daño. Pero rápidamente supo el profeta Eliseo de esta angustia del rey. El profeta Eliseo le manda a decir al rey: mi señor rey, no te angusties, yo te puedo ayudar en eso. Envíame ese hombre a mi casa y yo le voy a dar la sanidad. Y efectivamente el rey envía al general a la casa del profeta. Sorprendente, mis hermanos. El profeta llega a la casa el rey llega a la casa, el general llega a la casa del profeta. Imagínense ustedes, llega a buscar la sanidad. Llega y toca la casa, la puerta. Y la escritura dice que el que sale fue un siervo del profeta. Y le dice: mira, yo vengo a que me sane, aquí hay un hombre que me va a dar la sanación. Y el siervo va y le dice al profeta, y el profeta así fácil le dice: mira, ve y dile a este hombre que vaya al río y 7 veces que se lave, y este hombre quedará sano. El profeta solo envió a su siervo. Eliseo se molesta, el general Naamán se molesta y dice: pero yo pensé que él iba a venir a hablar conmigo y tocarme y orar a su Dios y sanarme, pero no fue así. Pero sus soldados lo convencieron a que hiciera lo que se le había encomendado por la palabra del profeta. ¿Y qué creen que pasó? ¿Hizo eso? La escritura dice que este hombre sanó de su lepra. Cuando él se lava las 7 veces en el río, su enfermedad se le quita. Aquí podemos mirar la acción de la palabra. Ni tan siquiera miró el profeta a este hombre, solo dijo la palabra: que vaya y quedará sano. Y eso, mis hermanos, se vuelve a repetir en muchas partes de la escritura. Jesucristo, ¿se acuerdan cuando dice la escritura que había un hombre que su hijo no había sido, nadie lo podía ayudar en su enfermedad? Lo agarraban los demonios y lo hacían que se dañara el joven. Buscaba curanderos por acá y por allá y nadie lo podía ayudar. Pero un día supo que había llegado un curandero al pueblo y que estaba sanando a los enfermos. Este hombre tomó a su hijo y vino a él. Vino a él y le dijo: Señor, nadie ha podido ayudar a mi hijo. ¿Crees que tú puedas ayudarle? Jesús era el curandero. Jesús dijo: ¿cómo que sí cree? Claro que sí puedo ayudarle. El que cree todo es posible.
Y así fue, dijo la palabra, que salga el mal de ese muchacho, y el muchacho sanó. Eso dice la Escritura, solo con la palabra. En la Escritura dice en San Mateo capítulo 8, 5, 8, dice así: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano, ese es otro hombre, se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús contestó: iré a sanarlo. Iré a tu casa, dijo. El Señor dijo al oficial: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Jesús se agradó aquí de la fe de este hombre, pero lo que podemos mirar aquí en este hecho es que el Señor Jesús solamente dijo la palabra: en este momento que tu siervo quede sano. Y efectivamente la Escritura dice que este joven sanó, recuperó la salud. Eso es, mis hermanos, lo que puede hacer la palabra de nuestro Dios. O sea, lo podemos mirar a través de las historias del ayer. También dice la Escritura en Lucas 4, 36, 37, dice: la gente asombrada exclamó diciendo: ¿qué poder y autoridad tiene las palabras de este hombre, que hasta los espíritus malignos le obedecen y le huyen a su orden? La fama de Jesús corrió por cada aldea de toda la región. ¿Por qué Jesús se hizo famoso, mis hermanos? Por la palabra poderosa que salía de su boca, que transformaba a los enfermos, los sanaba. Y esa misma palabra fue la que transformó a Pablo, de sus malos pensamientos a los buenos pensamientos. Y esa palabra es la que nos puede ayudar a nosotros también. Hay muchos ejemplos, mis hermanos, donde Jesús hizo cosas hermosas. También Jesús dice en una ocasión que cuando se estaba hundiendo los apóstoles con Jesús en una barca, en la mar, se vino un problema enorme. Los apóstoles se llenaron de miedo y levantaron a Jesús: Señor, ayúdame. El Señor solamente se levantó y le dijo a la mar: cállate, mar. Y la mar se cayó. Y todos ellos se quedaron paniqueados y asombrados. Y dicen: ¿y este hombre quién es? Con esas palabras tan poderosas que el mar le obedeció. Increíble. Imagínense si nosotros presenciáramos esas cosas, algo sorprendente. Eso fue en lo físico, mis hermanos, eso fue en lo literal que pasó en los tiempos del ayer. Pedro también en ese transcurso de ese tiempo, cuando andaba con Jesús, dijo otras cosas hermosas y que todos nosotros debiéramos de saber. La palabra de Dios no solo ayuda en la sanidad física, también en la salvación eterna. Pedro dijo en una ocasión: Señor Jesús, acá con nosotros había mucha gente, ¿dónde están? Se han ido. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, es que se han ido porque en realidad ellos no eran de nosotros. Pero si te quieres ir, Pedro, también tú te puedes ir. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿y a dónde yo voy si solamente tú tienes la palabra que da vida? ¿Dónde voy? Y no muchos saben eso, que más allá de que la palabra nos puede transformar nuestra mente en lo físico, también nos puede ayudar a adquirir la salvación eterna. Vamos a mirar más encimita, en lo literal. Dice la Escritura que si nosotros entendemos y atendemos y obedecemos la palabra de Dios nos puede ayudar también en la vida literal en los días de hoy. Proverbios capítulo 16, 20 dice en la pantalla: el que atiende la palabra prosperará, dichoso el que confía en el Señor. El prosperar o el crecer tiene que ver con el atender, el creer y obedecer la palabra de Dios. Todos podemos crecer a la medida de entender, de comprender y de atender. Desde luego, lo más grande, de obedecer la palabra de Dios. Podemos llevar nuestras vidas a otro nivel en lo literal también, pero tiene que ver que entendamos el manual. Imagínense ustedes, compramos una máquina, viene un manual con la máquina.
Nosotros queremos que la máquina rinda su máxima capacidad, pero nunca leemos el manual, o si lo leemos medio lo leemos. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo y leemos hoja por hoja y punto por punto, y vamos a comprender cómo hacer rendir esa máquina de una forma muy fuerte, y va a haber mucha producción. Este es el manual del hombre. Si nosotros comprendemos mucho de lo que hay aquí respecto a cómo fuimos criados y para qué fuimos criados, cuando entiendamos eso, estamos en otro nivel y puede ocurrir lo que dice la Escritura. El que entiende la palabra prosperará, o sea, crecerá. Atención, mucha atención. Alguien posiblemente se ha preguntado o se preguntará cómo se manifiesta el poder de Dios en la vida del hombre. ¿Cómo? La Escritura, mis hermanos, dice que Dios habita en nuestra mente. La palabra de Dios viene a nuestra mente. Dios se manifiesta a través de nuestros pensamientos. Después de que está ahí, se hacen sentimientos. Y desde luego los sentimientos van a ser buenos porque ya es Dios obrando ahí. Y después de los sentimientos se vienen las palabras. Y si son buenos sentimientos, las palabras van a ser buenas. Y después vienen los resultados. Y si todo es bueno, va a haber buenos resultados. Así es como se manifiesta Dios, a través de nuestros pensamientos. Se convierten en sentimientos, palabras, acciones y resultados. Así es como se manifiesta Dios. Imagínense, sin Dios, nuestros pensamientos van a estar mal, nuestros sentimientos también, nuestras palabras también, y todos los resultados malos. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque Dios no está ahí. Por esa razón. Entonces dice la Escritura, mis hermanos, a través de los sentimientos se muestran nuestro Dios. Dice la Escritura, a través de las palabras. Proverbios capítulo 18, 21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Hay mucha gente, mis hermanos, que no mide sus palabras. Estamos hablando, cuando no hay Dios, estamos hablando de una forma negativa. Muchos de ustedes han escuchado cuántos experimentos se han hecho a través del efecto que tiene la palabra. Uno de esos experimentos que yo escuché hace un tiempo, en una universidad hicieron un experimento acerca de 2 personas que estaban enfermas de las rodillas. Les iban a hacer una operación, a poner un líquido para que ya pudieran caminar mejor, pero citaron a estas 2 personas. Entonces les hicieron la cirugía. A uno le hicieron la cirugía completa, al otro nada más le hicieron un hoyito por ahí y le dijeron: le vamos a decir que los 2 están ya operados y los vamos a mandar a su casa, y después de unas semanas los vamos a llamar que vengan y les vamos a decir cómo se sienten. Y eso hicieron. Les operan a esos hombres las rodillas. A uno solamente le pusieron una simulación. Pasaron unas semanas, traen a estas personas y les preguntan cómo se sienten, y los 2 venían caminando bien. Dicen: me siento muy bien, nos sentimos muy bien, fue un éxito la operación. Y la realidad es que uno de ellos no había sido operado solo porque se le dijo que ya estaba sano, la operación había sido en él. O sea, todo tiene que ver con las palabras y que uno obtiene. Por eso es de mucho cuidado qué decir a nuestros hijos, qué decirnos a nosotros mismos, porque eso puede ir para vida o para muerte. Las palabras, mis hermanos, son poderosísimas. Mi hermano, aquí hay hermanos que conocen de esto, de la energía, de la electricidad. ¿Por qué nuestro Dios compara su palabra con la luz? ¿Por qué creen? Porque la luz es una especie de energía que puede ayudar a que encienda todo el edificio aquí. Y si se usa correctamente esa energía, puede uno iluminar ciudades completas, si se usa correctamente. Pero imagínense lo opuesto. Si se usa incorrectamente, podemos quemar todos los aparatos aquí, podemos quemar ciudades completas. La palabra de Dios es una especie de energía, es algo poderoso
porque lo que nosotros decimos puede ayudar para construir o destruir. Cuidado con nuestras palabras. ¿Cuánta gente he escuchado? Yo sé que ustedes también, ay, estoy enfermo, y no está enfermo, pero tanto de que dice que está enfermo, pasan los meses y esa persona ya está enferma, porque se autoprogramó para la enfermedad. Y en eso, mis hermanos, uno debe tener cuidado. Eso es lo que dijo el proverbista: las palabras definirán tu vida o tu muerte. O sea, ¿qué tú dices? ¿Qué tú te hablas? Poderoso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. La Escritura también, ya en lo físico, ya en lo semita, la Escritura nos enseña también que tengamos seguridad. El rey David dijo estas palabras que son muy conocidas por todos nosotros: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes por su braveza, no temeré. Esas palabras son las que uno debe de decir a uno mismo cuando está en una dificultad. Si nosotros no decimos eso, pues lo primero que va a entrar lo negativo. Esas palabras son de seguridad, son de fuerza, de poder, de fortaleza. La inseguridad y la seguridad, mis hermanos, existe desde la antigüedad, y los primeros cristianos sabían estas cosas. Cuánta inseguridad ellos tenían por la persecución de los romanos, pero también tenían seguridad por la palabra poderosa de Dios. Yo leí una historia de los primeros romanos, cristianos. Dice, la historia fue narrada hace muchos años atrás, que cuando estos cristianos escaparon de la persecución, llegaron a un lugar en donde estaba una cueva. Ellos corrían para salvar sus vidas, pero sabían que estaban corriendo peligro por estos hombres romanos y podían morir. Pero también sabían que ellos podían vivir porque creían en un ser poderoso. Ellos iban corriendo allá pegado a un cerro y miraron una cueva y se meten en esa cueva, y enseguida escuchan que los soldados romanos venían acercándose a la cueva. De adentro para afuera, dice la historia, que ellos empiezan a mirar como unas arañas se levantan y empiezan a tejer su tela de araña, ¿verdad? Y así en minutos, segundos, y ellos se quedan, ¿y esto? Y ellos desde luego dijeron, tiene que ser Dios. Y pasan los soldados romanos y llegan a esa cueva, y dice uno de ellos, saca su espada y ya iba a cortar la tela de las arañas. Dijo el capitán, momento, no seas tonto, esto se ve que por años nadie ha pasado por acá. Vamos adelante porque se nos van. Y estos soldados se fueron, y estos cristianos se salvaron. La moraleja de esta historia, mis hermanos, es que cuando uno cree y confía en un Dios poderoso, pues sí, la narrativa verdadera es que una tela de araña puede usar Dios como un muro de concreto para que no te pase nada. Imagínense si uno está sin Dios, puede ser lo opuesto. Un muro de concreto puede ser como una tela cualquiera y puedes correr peligro por seguro. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la palabra nos transforma la mente en lo espiritual y también nos da sanidad, y que más, también nos ayuda para lo literario. David supo estas palabras que vamos a leer. Salmos 8, 4, 6 dice que ¿qué es el hombre? Hace una pregunta David. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él y lo proteges? Una pregunta. Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y gloria. Le diste autoridad sobre todas tus obras. Lo pusiste por encima de todo y sometiste todo bajo su poder. David sabía estas cosas. Por eso es que David caminaba con una seguridad y pudo, ¿qué? Derrotar a un gigante. Y pudo hacer muchas cosas David, mis hermanos, porque él sabía lo que Dios era y que Dios podía protegerlo. Él decía, Dios es mi auxilio y mi fortaleza. Y él sabía que Dios crió al hombre de una forma muy poderosa.
Vamos a terminar, dice la Escritura, mis hermanos, también, en Deuteronomio 22. Y esto, mis hermanos, para meditar. En la vida literal, hablábamos allá en la escuela de las hermanas, uno se va a enfrentar con diferentes problemas. Porque es la vida así. Jesucristo dijo: estas cosas yo les digo para que no tengan miedo, porque van a venir problemas contra ustedes. Pero recuerden, yo he vencido a esos problemas, más bien el mundo yo lo he vencido. Jesús dijo: no tengan miedo, va a haber problemas. La Escritura, mis hermanos, nos advierte, y nosotros, los conocedores de la palabra de nuestro Dios, vamos a vivir seguros aún en problemas. Podemos vencer en momentos de dificultad, en momentos de luchar, porque la verdad que la vida es una lucha. Nosotros debemos de recordar siempre que nuestro Dios nos puede hacer triunfadores. Dice Deuteronomios 3:22, no les tengas miedo. Esto dijo el Señor a través de Moisés: no les tengan miedo, que Jehová el Señor tu Dios peleará por ti. También el profeta Isaías, mira, otro extremo: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la presión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Ahora, hablando ya de una forma literal, la palabra de Dios dice que las aguas, de las que habla de una forma simbólica, son personas, son la gente, y las llamas, el fuego, vienen siendo aflicciones, problemas. Si nosotros no comprendemos esas determinaciones en la Biblia, esas comparaciones que Dios nos da, nosotros no vamos a entender lo que dice acá. Las aguas son la gente. Nosotros podemos vencer, desde luego, con el bien, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es bondad, verdad, fe, amor y compasión y paz. Y con eso nosotros son armas poderosas que podemos usar a nuestro favor en la vida literal. Y entonces se cumple, no pasará nada en nuestras vidas, las personas no nos vencerán y el fuego no nos quemará. O sea, los problemas no nos van a hacer gran cosas. En las dificultades, mis hermanos, estas palabras deben resonar fuertemente en nuestra cabeza. Pónganse de pie, mis hermanos, y allá en la pantalla hay un texto muy hermoso. Recordemos, cuando los egipcios pusieron a los israelitas contra la espada y el mar, el pueblo de los judíos tuvieron miedo, se espantaron y dijeron: vamos a morir, y empezaron a renegar con Moisés. Pero Moisés les anima y les dice, allá en la pantalla está: el Señor mismo peleará por nosotros, Él nos dará la victoria, y no tengan temor, no tengan miedo. Esas palabras que fueron para Israel también son para nosotros. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.